Cierra los ojos y respira profundamente. No intentes hacer nada. Deja simplemente que el aire entre y salga. La mente en ese instante intenta interferir. Te pregunta si lo estás haciendo bien, si funcionará, cuánto tiempo tomará. Y es justo aquí donde casi todos los buscadores se pierden. Convierten el silencio en otra técnica. Pero el silencio es precisamente el abandono de toda técnica. El estado del vacío no es algo que se alcanza. Es algo que siempre ha estado ahí, cubierto solo por el ruido. De tu propio intento de llegar a algún lugar, el vacío es lo que queda cuando el esfuerzo cesa. Es el espacio entre un pensamiento y otro, el intervalo entre dos latidos del corazón. No es un trance ni una experiencia mística, es la percepción viva y desnuda del ser, sin historia, sin nombre, sin destino, y ya lo has experimentado muchas veces. En esos instantes en los que el tiempo parece detenerse, cuando miras el cielo, y por un segundo no piensas en nada, cuando ríes, sinceramente, y te olvidas de ti mismo, cuando observas el mar y sientes que todo simplemente es, ese es el mismo estado, solo que ahora lo alcanzas conscientemente. Para entrar en él, no busques alcanzar el vacío. Permite que tu mundo interior se calme por unos segundos. Lo primero que notarás será la voz de la mente intentando traerte de vuelta. Te recordará problemas, plazos, personas, el papel que crees que eres. Pero obsérvalo. Cada vez que miras un pensamiento, éste se disuelve, como si apuntaras una linterna en la oscuridad. No puede resistir la luz de tu atención, así que en lugar de luchar con el pensamiento, limítate a observarlo, y se desvanece. Otro surge, y también se disuelve. En pocos instantes, una calma comienza a expandirse. No es una emoción, es la ausencia de agitación, es la conciencia regresando a casa. Ahora siente el cuerpo sin intentar relajarlo. Percibe solo el peso de las manos, el contacto de los pies con el suelo, el movimiento natural de la respiración. No juzgues lo que sientes, solo reconócelo. Cada vez que te haces consciente del cuerpo sin interferir, el campo mental pierde fuerza, y la conciencia se ancla en el presente, y el presente es la puerta. En cierto momento comprenderás que aquel que observa está separado de todo lo que es observado. No eres el cuerpo, no eres el pensamiento, no eres las memorias, ni los papeles que representas. Eres quien observa todo esto, y es en ese instante que descubres que puedes ver sin reaccionar, y el vacío se abre. Es un silencio denso y vivo. Nada necesita suceder y sin embargo todo es posible, porque en este espacio no hay interferencia mental, y donde la mente calla el poder creativo despierta. Si quieres cambiar algo no lo hagas con palabras, sino con sentimiento. Siente la nueva realidad como si la vistieras como una prenda invisible. No intentes creer, simplemente permite. El universo responde a este estado, no al deseo. El estado del vacío es el punto en el que el ojo humano se inclina ante el yo soy, y cuando el yo soy es percibido, el mundo exterior empieza a transformarse, no porque lo hayas pedido, sino porque has dejado de interferir, has dejado de obstaculizar lo que el ser mismo desea manifestar a través de ti. Permanece ahí aunque sea por 30 segundos. No esperes nada y observa, es suficiente. En este intervalo lo imposible comienza a reorganizarse, y cuando regresas el mundo parece el mismo, pero tú ya no lo eres, y el observador es el creador. El primer paso para entrar en el estado del vacío es cesar el diálogo interno. Parece simple, pero es la parte más difícil, porque la mente ha sido entrenada para hablar sin cesar, para comentar, analizar y reaccionar ante todo. No soporta el silencio porque el silencio revela lo que intenta esconder, que no es quien tú eres. La mente es el sirviente que usurpó el trono del rey, y mientras gobierne, tu realidad girará en torno a pensamientos caóticos, deseos y emociones contradictorias que te atan a lo que ya no quieres vivir. Cesar el diálogo interno no significa forzar el silencio, sino desidentificarse de él, reconocer que los pensamientos continúan surgiendo pero ya no te pertenecen, pasan como nubes, y tú permaneces como el cielo. Comienza cerrando los ojos y observando. No intentes controlar nada, solo mira. La mente dirá que debes concentrarte, que no puedes, que estás distraído,
Y tú observarás todo eso con la misma calma con la que mirarías las hojas moverse con el viento. La mente no puede resistir la observación silenciosa. Necesita de tu reacción para existir. Necesita que le creas. Cuando dejas de reaccionar pierde combustible. Con cada respiración te vuelves más vasto, más presente, más silencioso. Y ese silencio no es vacío en el sentido común. Es pura presencia consciente. En pocos segundos algo sutil cambia dentro de ti. El cuerpo comienza a obedecer. Los hombros se relajan. El pecho se abre. La respiración fluye naturalmente. La energía que antes estaba atrapada en los pensamientos dispersos empieza a retirarse. La atención vuelve al presente. Y es en este punto donde el espacio interior se abre, el espacio en el que el ser puede manifestarse. La mente intenta regresar, siempre lo hace, pero tú ya no la sigues. La dejas ir como se deja ir la marea, y en ese simple acto de no luchar, el diálogo interno cesa. No hay esfuerzo ni resistencia, existe solo la conciencia que testimonia el movimiento y permanece inmóvil dentro. Es un silencio vivo, como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante comprendes algo profundo. El silencio no es algo que creas, siempre ha estado ahí, solo has quitado el ruido que lo cubría. Este es el inicio del verdadero vacío, cuando la mente calla, aunque sea por unos segundos, todo el mundo se realinea, porque has dejado de vibrar en la confusión, y has empezado a vibrar en el ser. En ese punto tu vibración es pura, neutra, sin miedo, sin deseo, y es esa neutralidad la que abre el camino a lo nuevo. No hace falta decir nada, afirmar o imaginar. La creación ocurre en el silencio, y comprendes con claridad que el poder de manifestar no está en pensar más, sino en dejar de pensar y sentir lo que siempre ha sido, antes de todo pensamiento, pura conciencia creativa. El segundo paso es perder interés por todo lo que es externo. Parece extraño para la mente porque cree que el mundo exterior es el lugar donde las cosas suceden, pero el secreto es lo contrario. El mundo no es la causa, es el efecto. Cada detalle que ves, cada persona, cada situación es solo un reflejo del estado que mantienes dentro de ti. Así que mientras tu atención esté atrapada por las apariencias, continuarás alimentando el mismo reflejo. El vacío comienza cuando dejas de reaccionar ante el espejo. Obsérvate ahora. ¿Cuánta energía desperdicias intentando resolver, justificar o controlar lo que te rodea? ¿Cuántas veces te sientes pequeño porque algo allá afuera parece más grande que tú? Es una ilusión. Todo lo que existe allá afuera es un sueño dentro de la conciencia. Y tú eres el soñador. Cuando comprendes esto, algo cambia. Dejas de ser prisionero de la escena y te conviertes en el autor. Y el autor no necesita luchar contra la trama. La reescribe desde dentro. Cierra los ojos por un momento y lleva a tu mente aquello que más te preocupa. Puede ser una deuda, una enfermedad, una persona o un miedo. Siente el peso que esa imagen tiene dentro de ti. Ahora en silencio, dite a ti mismo que eso no te define, que existes antes de eso. Repítelo con calma, no como una afirmación para convencerte, sino como un acto de autoridad. No eres el efecto, eres la causa. Existías antes de que esa situación apareciera, y seguirás existiendo después de que desaparezca. Siente esta verdad. Gradualmente el poder que habías dado a las circunstancias se disuelve, como una cadena que se rompe. El mundo exterior pierde importancia, y tu conciencia comienza a respirar libremente. De repente la mente ya no tiene de qué alimentarse, porque has dejado de reaccionar. Lo que antes te controlaba ahora no tiene poder, y en este espacio algo nuevo empieza a emerger, una sensación de ligereza, claridad y neutralidad. Es el preludio del vacío. Perder interés por lo externo no es indiferencia, es soberanía, es saber que nada puede tocarte sin tu vibración de permiso, es comprender que la escena no es el problema, es solo un reflejo de lo que has sostenido ser. Cuando sueltas el reflejo, el espejo cambia. Cuando dejas de buscar soluciones externas, el poder regresa a donde siempre ha estado, dentro de ti. Este desapego es libertad pura. No tienes que destruir el mundo, solo dejar de reaccionar. Y cuando lo haces, la realidad cambia por sí sola porque ya no hay resistencia.
Lo externo es un siervo obediente, y cuando el amo despierta, el siervo refleja únicamente su nueva voluntad. Permanecer desinteresado del mundo es lo mismo que permanecer centrado en el ser, y quien vive desde el ser puede cambiar cualquier realidad porque ya no forma parte de ella. Es la conciencia la que la sostiene. El tercer paso es sentir la nada. Aquí muchos se confunden porque buscan en el vacío una experiencia grandiosa, una emoción elevada, pero el verdadero vacío no es sentir algo, es sentir la nada absoluta. Es el momento en que dejas de querer sentir y simplemente eres. Cuando llegas a este punto, el ego se desespera porque no sabe cómo existir sin referencias. Necesita dolor, placer, metas, recuerdos. En el vacío nada de eso existe, y por eso intenta llevarte de nuevo a lo conocido. Pero si permaneces, algo más grande comienza a emerger. Siéntate en silencio, respira naturalmente, no intentes imaginar nada, no visualices la luz, no crees sensaciones. Permítete estar en medio de todo sin tener que definir qué eres. Al principio es incómodo porque estás acostumbrado a llenar cada espacio con pensamientos, pero continúa observando la incomodidad sin resistirte. Es solo la mente intentando sobrevivir. Gradualmente, notarás que la nada no está vacía. Es una presencia sutil y densa que lo abraza todo. Esta nada es el fondo de toda existencia. Es la conciencia antes de la forma, y es ahí donde la manifestación ocurre, no en el torbellino de emociones ni en los esfuerzos mentales. Cuando sientes la nada disuelves el yo que quiere, y dejas solo el yo soy, y el yo soy es puro poder creativo, la esencia antes de toda elección. Es el campo donde todas las posibilidades ya existen esperando solo ser reconocidas. Permítete no saber, no controlar, no decidir. Permanece ahí entre un pensamiento y otro, entre una respiración y otra, y date cuenta de que incluso cuando nada sucede, tú permaneces presente. Eres el espacio donde todo aparece y desaparece. Este reconocimiento es el inicio de la verdadera creación. El ego intentará regresar con sus preocupaciones y está bien. Te dirá que debes actuar, que estás perdiendo el tiempo, que estás escapando de la realidad, pero observa el engaño. Es la mente misma la que teme desaparecer, y tiene razón porque en ese estado pierde el control, y eso es precisamente lo que libera. Cuando permaneces en la nada, incluso por unos segundos, el universo comienza a reorganizarse alrededor de esa neutralidad, porque la nada es el punto de equilibrio, y todo lo que está afuera tiende a alinearse con ella. No tienes que pedir ni imaginar el resultado, simplemente permanece en ese silencio. Es ahí donde lo imposible se doblega, porque donde no hay resistencia, la creación despierta. La realidad se moldea con fluidez. La nada es el útero de la creación, el punto en el que lo viejo se disuelve, y lo nuevo nace sin esfuerzo. Y cuando comprendes que la nada es en realidad la sustancia de todo, entiendes que esa ausencia es solo la forma inicial de la presencia. En ese instante ya no estás meditando. Tú eres el silencio mismo, el poder mismo que crea y sostiene el universo. El cuarto paso es reconocerte como pura presencia. Después de que el silencio se haya asentado y la nada haya sido sentida, lo que queda es una conciencia viva sin nombre, sin forma, sin historia. Es aquí donde descubres quién eres realmente. No el cuerpo, no la mente, no el pasado, sino la vida misma que observa todo suceder. Esta comprensión es sencilla, pero lo cambia todo. Cuando reconoces que eres la presencia que observa y no lo observado, el sufrimiento se disuelve, porque te das cuenta de que nada puede tocar lo que realmente eres. Permanece quieto por un instante y observa que dentro de ti hay algo que nunca cambia. El cuerpo cambia, las emociones cambian, los pensamientos van y vienen, pero algo observa todo con la misma serenidad. Esa es tu verdadera identidad. Es el yo soy antes de cualquier definición. No yo soy alguien, no yo soy bueno, rico, fuerte, sino yo soy, y esa es la declaración más poderosa del universo, porque es la conciencia reconociéndose como la fuente de todo. Cuando dices, yo soy sin añadir nada, regresas al estado original, al punto donde todo es posible porque nada ha sido definido aún.
Siente el yo soy no como una palabra, sino como una presencia viva en tu pecho. No necesitas creer en nada. Basta con reconocer que estás aquí, ahora, sin pasado y sin futuro, solo en este instante, y este instante es la eternidad disfrazada de presente. Cuando permaneces consciente de este yo soy, algo dentro de ti cambia profundamente. El mundo exterior pierde el poder de influirte porque dejas de reaccionar. Todo lo que antes parecía enorme, problemas, deudas, miedos, deseos, se vuelve pequeño frente a la inmensidad de tu presencia. No es arrogancia, es verdad. Lo que eres es más grande que todo lo que existe, porque todo lo que existe nace dentro de tu conciencia, y es aquí donde el poder de manifestar se vuelve real. Cuando piensas yo soy, estás tocando el origen de la creación. Todo lo que añades a esto, salud, libertad, abundancia, inevitablemente toma forma. Pero el secreto no es pedir, es asumir. No digas, quiero ser libre. Siente en el silencio. Yo soy libre. No lo afirmes con esfuerzo. Vívelo por un instante como si ya fuera real, porque lo es. Este es el estado de pura presencia, el lugar donde no hay búsqueda, sino reconocimiento. Cuando habitas el yo soy, ya no necesitas luchar para cambiar el mundo. Es el mundo el que cambia para alinearse contigo. Y en este punto comprendes la gran verdad. Manifestar no es crear algo nuevo, es permitir que lo invisible que ya eres se vuelva visible. La presencia es poder, y tú eres esa presencia, eterna que por un instante eligió soñar. El quinto paso es permanecer sin expectativa. Es aquí donde muchos se pierden, porque quieren transformar el silencio en resultado. Entran en el vacío, y enseguida preguntan, ¿cuándo sucederá? ¿Ha funcionado? ¿Cómo sabré si he manifestado? Pero toda expectativa es una forma de miedo que dice en silencio, aún no ha pasado. Y cuando la conciencia afirma aún no, el universo responde con el mismo eco. Permanecer es confiar, es saber que en el momento en que el estado ha sido asumido, el cambio ya ha comenzado aunque todavía no sea visible. Cuando sales del vacío el mundo puede parecer el mismo, pero no lo es. Los engranajes invisibles de la realidad ya se han movido porque tu vibración ha cambiado. El estado interior es el molde invisible que determina tiempo, espacio y circunstancias. Lo que antes parecía lejano, ahora empieza a acercarse naturalmente, sin esfuerzo, sin lucha. Por eso el secreto final no es hacer, no es intervenir, permanece tranquilo. Por dentro, incluso si lo externo aún muestra signos antiguos, son solo ecos de una vibración pasada, sombras que se disuelven. No necesitas observar, comparar o poner a prueba el resultado. El observador ansioso bloquea el flujo. En cambio vive con ligereza, camina por el mundo como quien ya es lo que ha elegido ser, no teatralmente, sino en silencio, con calma. Hay una certeza serena en el corazón de quien ha asumido el estado. No busca señales, porque sabe que el mundo no puede hacer otra cosa que reflejar lo que es. Esta es la verdadera fe, no esperanza sino conciencia. Cuando sientes que la mente quiere retomar el control, vuelve al centro y recuérdate que todo ya está cumplido. Cada vez que lo haces, reafirmas tu soberanía. El tiempo deja de ser un obstáculo porque comprendes que no existe un después. La manifestación es siempre ahora. El mundo físico es solo el retraso de la materia que obedece a la vibración del espíritu. Permanece incluso cuando nada parece cambiar. Mantente, firme cuando dudes, porque permanecer es afirmar lo invisible sobre lo visible, y lo invisible siempre vence. La quietud es el portal final. Quien lo atraviesa ya no pregunta, observa y permite, y en ese estado las cosas ocurren sin ruido, como si todo el universo se inclinara en silencio ante tu certeza. No necesitas forzar ni desear. El vacío lo hace todo, porque el vacío es el propio campo de la creación que responde a tu identidad. Cuando permaneces sin expectativa, el poder es completo. Ya, no esperas, sabes. Y cuando sabes, el mundo obedece. Así es como lo invisible se hace carne y lo imposible se vuelve inevitable. Ahora conoces el camino. El estado del vacío no es una meta, es un regreso a lo que siempre has sido antes de perderte en las formas, en las búsquedas, en los miedos.
Cuando entras en este espacio de silencio vivo, el mundo pierde su rigidez y vuelve a ser lo que siempre ha sido, una proyección de tu estado de conciencia. Todo lo que ocurre afuera es solo el eco de lo que has asumido dentro, y cuando lo entiendes de verdad, la necesidad de controlar, de pedir, de esperar o de luchar desaparece. La vida se convierte en una extensión natural de tu ser, que fluye de manera perfecta y sin esfuerzo. Nada externo tiene poder sobre quien ha reconocido su centro. Tú no eres el cuerpo, ni el nombre, ni los recuerdos. Eres la presencia que observa todo esto suceder, y cuando permaneces consciente de esta presencia, la realidad se inclina, las personas cambian, las puertas se abren, lo imposible se disuelve, pero el milagro no está en lo que ocurre fuera, está en tu nueva forma de ver. Ya no miras el mundo con los ojos de la carencia, sino con los ojos del ser. El estado del vacío es el punto de la creación pura, donde el ojo humano desaparece y el yo soy toma el mando. Es allí donde la ley responde, no porque fuerces, sino porque te has convertido tú mismo en el decreto. No hay separación entre creador y creación, solo existe la conciencia, que se manifiesta en distintos niveles de densidad. Cuando dices yo soy, todo el universo escucha, porque eres el sonido original que se reconoce. De ahora en adelante suelta la idea de buscar resultados. En su lugar asume el estado. No supliques por un cambio. Ordena en silencio. No desees. Reconoce. No pidas. Afirma. Y luego permanece en silencio. Permanece en el poder sereno del vacío donde todo ya está cumplido. Porque quien domina el silencio, domina el mundo. Y quien habita el vacío, toca la mente de Dios. Nada falta. Nada debe ocurrir. La creación ya ha sucedido y está terminada, y tú solo estás despertando a lo que ya es tuyo. Permanece en paz y el universo obedecerá. En el instante en que nada queda, todo comienza. Permanece como presencia vigilante que no pide nada. Deja que cada impulso de explicar se disuelva, como una ola que llega a la orilla y se retira sin retener la arena. Escucha la respiración mientras entra y sale. Nota la pausa sutil entre inhalar y exhalar. Allí, habita una quietud antigua, una habitación sin puertas donde no necesitas entrar porque ya estás dentro. Y cuando la mente proponga preguntas, respuestas, comparaciones, recuerdos, agradécele en silencio y déjala pasar. No hay lucha, no hay necesidad de convencerla. La luz de la atención disuelve todo lo que no es esencial. Así el corazón recupera su ritmo. El cuerpo recuerda cómo estar, los hombros sueltan el peso, la frente se relaja, la voz interior deja de susurrar escenarios y concede espacio al simple ser, y el simple ser es suficiente, porque de él surge el gesto correcto, la palabra correcta, el paso correcto, sin prisa, sin esfuerzo, como una fuente que no decide cuándo brotar, simplemente brota. Reconoce que cada escena que aparece en el mundo es un reflejo de tu estado. Y no para juzgarte, sino para devolverte el poder de elegir el eje en el que descansar. Si te anclas en el miedo verás motivos para temer. Si te anclas en la presencia verás caminos que se abren. No fuerces esta comprensión, habitando la madura, como el fruto que no puedes tirar para hacerlo dulce. Debes concederle sol, tiempo, silencio, y el silencio es tu sol interior. Cuando la voluntad se aquieta no estás indefenso. Estás alineado, y el alineamiento mueve las circunstancias con la precisión de un relojero invisible. Lo que necesitas llega, lo que no necesitas se aleja, no porque lo rechaces, sino porque ya no lo alimentas. Practica el regreso al centro en pequeños momentos, mientras caminas, mientras bebes agua, mientras escuchas a alguien hablar, siente el suelo bajo tus pies, siente el peso del cuerpo en la silla, siente la respiración que masajea desde dentro. Estos son portales discretos, te devuelven a casa sin ceremonias, y en casa el mundo se reorganiza. Cuando surja la duda, acógela y deja que fluya. No te defiendas de ella, mírala como mirarías una nube. Tiene formas que parecen amenazantes, y luego se disuelven. Permanece, permanece aún, permanece incluso cuando el instinto te pida controlar. Permanece cuando la prisa te tiente con promesas de resultados inmediatos. Permanece porque permanecer es fe activa.
No es espera pasiva, es un sí silencioso a lo que es ir. Pero en casa puedes quitarte las prendas, quedarte piel, quedarte respiración, quedarte espacio, y en el espacio no hay frío, hay amplitud, hay alimento sutil. Reconoce el yo soy como sensación y no como frase, como amplitud y no como etiqueta. Y cuando la mente pida pruebas, ofrécele tu silencio. Allí las pruebas se vuelven innecesarias porque la evidencia del ser se afirma por sí sola. Si la emoción sube, no la rechaces. Déjala danzar hasta que se agote el paso. Luego vuelve a ese punto quieto entre un pensamiento y otro, entre un latido y otro. Allí la vida te habla sin palabras, y lo que indica no es un hacer, es un alinearte, y al alinearte, transformas el hacer en una extensión natural, no en una compensación. Cuando sientas el impulso de verificar si está funcionando, nota que es de nuevo el eco de la expectativa. Sonríele y regresa. La semilla bajo tierra no levanta la tierra a cada rato para comprobar si está germinando. Acepta la oscuridad, la humedad, el tiempo, y luego brota. Así tu realidad pasa de lo no visto a lo visto sin que la tires. La alientas con calma, la nutres con presencia. Suelta la ansiedad de entender cada detalle. La comprensión llega como la mañana. No le pides al amanecer que se apure. Te colocas en silencio y esperas su luz. Posiciónate, mira el horizonte y la luz amanece. Aplica la misma dulce disciplina en las conversaciones. En lugar de reaccionar enseguida, respira. Siente el cuerpo, escucha hasta el final, responde desde el centro, pocas palabras, precisas, redondas. La calidad de tu estado moldea la calidad de tus encuentros. En las decisiones, deja espacio primero, permite que las opciones se asienten, deja que se muestren sin ruido, la que vibra tranquila, la que no tiene aristas, la que no intenta convencerte, suele ser el camino de tu ser. Y cuando lo sigues, el sendero se aclara mientras caminas, no todo de una vez, pero sí el siguiente paso, y ese paso basta. Aprende a reconocer la diferencia entre el impulso que nace de la carencia y la invitación que nace de la plenitud. El primero es ruidoso, empuja, teme perder. El segundo es sereno, invita, sabe que nada puede faltar cuando todo está alineado. Cada día regálate algunos minutos de nada consciente, no como tarea que cumplir, sino como regreso. Coloca una mano en el pecho, otra en el vientre. Escucha, siente el ritmo. Deja que el cuerpo enseñe a la mente el camino a casa. El cuerpo sabe, la mente aprende, y cuando se alinean, la vida fluye. Si emergen viejas historias, déjalas pasar como los créditos finales de una película. Ya no son la historia, son la memoria de algo que ya viviste. Agradéceles por haberte traído hasta aquí, y deja que se deslicen fuera del cuadro. Observa cómo la simplicidad se convierte en tu maestra. Bebe agua con presencia, camina con presencia, trabaja con presencia, descansa con presencia. En esta simplicidad la mente no encuentra dónde engancharse para complicar, y la gracia entra, no una gracia especial, sino la gracia de lo que funciona según la naturaleza, la misma naturaleza que hace crecer los árboles sin esfuerzo, que mueve las mareas, que enciende y apaga las estrellas ante los ojos de quien contempla. Deja que esa inteligencia silenciosa tenga espacio en ti, deja de sobreescribir, todo con interpretaciones. La realidad es más amplia que tus palabras. Cuando la dejas ser, te muestra caminos que el pensamiento no imaginaba. Protege tu energía evitando alimentar discusiones interiores repetitivas. Si notas que das vueltas al mismo tema, suelta el pensamiento y vuelve a la respiración. Vuelve al cuerpo, vuelve a la hora. Haz de la hora tu casa, de la respiración tu umbral, del silencio tu jardín, y verás que en el jardín del silencio los frutos maduran sin ruido. Si llega el miedo al futuro, ábrete, literalmente, abre los omóplatos, abre el pecho, deja que la respiración entre más profunda. La postura es lenguaje, le dice a tu biología que hay espacio, que estás a salvo, y cuando el cuerpo recibe ese mensaje, la mente se calma, no porque la hayas callado, sino porque escuchó una verdad más amplia. Si aparecen deseos, hónralos con presencia.
No los conviertas en urgencia. Pregúntales de qué estado nacen, si de la falta o de la plenitud, si del miedo o del amor, y deja que esa pregunta, simple y sincera, los purifique. Lo que queda después de esa purificación suele ser lo que es tuyo. Lo demás se disuelve, como la nieve al sol. Recuerda a menudo que la realidad es retraso, que la vibración viene primero, que el acto más poderoso no es contraer para obtener, sino expandirse para permitir. Al permitir reconoces tu lugar, no como alguien que sufre, sino como alguien que consiente que lo verdadero aflore, y lo verdadero tiene una cualidad inconfundible: calma, claridad, calidez, sencillez. Si no lo sientes, descansa. No decidas desde un lugar estrecho, ábrete. Y entonces elegir se vuelve fácil, casi obvio, como si la elección se hiciera sola. Y en efecto se hace, porque cuando estás alineado, la vida elige a través de ti. Cultiva finalmente la gratitud tranquila, no aquella que enumera para convencerse, sino la que reconoce: estoy aquí, respiro, siento, existo, y eso basta por hoy. De esa gratitud nace una confianza que no necesita pruebas. Es una confianza operativa. Te hace dar un paso tras otro, te hace hablar con amabilidad, te hace ahorrar palabras innecesarias, te hace ofrecer atención donde antes ofrecías prisa, y el mundo responde, a veces despacio, a veces al instante, pero siempre responde, porque el mundo no es otra cosa que tu estado tomando forma. Permanece, permite, reconoce, y deja que lo que ya está cumplido se revele ante tu mirada. Permanece quieto como una montaña envuelta en la niebla de la mañana, sin esperar que la visión sea clara, porque la claridad llega cuando dejas de buscarla. El aire se abre solo y el paisaje se revela. Así es la vida interior. No puedes forzarla a mostrarse, pero puedes disponerte. Cada vez que respiras con conciencia alineas tu frecuencia con la del silencio, y en el silencio el tiempo pierde poder. Deja de ser una secuencia para convertirse en una respiración que se expande. Cada suceso, cada encuentro, cada decisión existe ya como posibilidad. No las persigues, las encuentras, permaneciendo. El secreto está en permanecer vivo, despierto, suave, presente, incluso en medio del movimiento, incluso en la multitud, en el ruido, en el caos. Bajo la superficie de todo ruido, existe la misma quietud que sientes ahora. Es la base que sostiene todo, la corriente invisible que mueve las mareas de la realidad. Cuando te das cuenta de esto, dejas de resistirte al mundo. Ya no necesitas arreglarlo todo. Comprendes que cada ola se calma sola si no la alimentas. La mente que quiere resolver termina perpetuando lo que combate, pero la conciencia que observa disuelve lo que no es real, no porque lo ataque, sino porque ya no le presta atención. Cada pensamiento, cada miedo, cada recuerdo necesita de tu atención para sobrevivir. Cuando la retiras, vuelve a la fuente, como la llama que se apaga sin oxígeno. No tienes que vencer los pensamientos, solo no alimentarlos, y ese es el verdadero poder, el arte de no reaccionar, de permanecer en el centro mientras el mundo gira. Quien aprende este arte descubre que la vida no pide control, pide confianza, y la confianza no es ciega, es inteligente, es la certeza de que lo que es tuyo no puede perderse, y lo que no es tuyo no puede quedarse. Desde ese espacio, todo encuentra su lugar. Incluso el dolor deja de ser enemigo y se convierte en mensajero. Te muestra dónde aún resistes, dónde aún intentas retener lo que debe fluir. Acógelo como a un viejo amigo que trae noticias del corazón. Escúchalo y luego déjalo ir, como se deja ir el viento cuando ha terminado de hablar entre las hojas. No hay nada que temer al dejar caer lo viejo, porque lo que eres no puede caer. Eres el árbol mismo, no las hojas. Eres la raíz silenciosa que alimenta cada rama, y cuando permaneces en contacto con esa raíz, no importa cuán fuerte sople el viento, tu tronco sigue firme, tu savia continúa fluyendo, y nuevas hojas nacerán, nuevas formas de vida, nuevos sueños. Todo renace del vacío, porque el vacío no es carencia, es vientre, es el útero, invisible de la creación. Cada vez que te detienes y vuelves dentro, vuelves a ese vientre, vuelves al punto donde todo se regenera,
Desde ahí tu vida exterior se reordena como un río que encuentra su cauce, deja de forzar el flujo, deja de preguntarte a dónde irá, vive cada curva con atención, el río sabe a dónde va, el agua no necesita mapas, se deja llevar por la gravedad de su propio ser, así también tú, déjate guiar por la gravedad de tu espíritu, no te opongas, sigue el ritmo natural de tu respiración, de tu día, de tus intuiciones. No apresures lo que debe madurar, no retengas lo que debe fluir. Cuando dejas de interferir, todo encuentra equilibrio, porque el verdadero orden no nace de la mente, sino del silencio que la precede. Ese silencio es tu guía más alta. No te habla con palabras, sino con paz. Si no hay paz, no es la voz del ser. Espera, respira, vuelve al cuerpo, vuelve a la respiración, vuelve al momento. Y todo se realinea, incluso sin esfuerzo. El vacío no es ausencia, es inteligencia pura, es la vida misma observándose, y en el instante en que la observas sin querer cambiarla, se revela perfecta. La perfección no es rigidez, es armonía, y está siempre presente, incluso en el aparente desorden. La armonía no es eliminar el ruido, sino reconocer la música dentro de él. Cada nota, incluso desafinada, pertenece a la sinfonía más grande, y cuando la reconoces, la disonancia se transforma en parte del ritmo, deja de dividir el mundo en correcto e incorrecto, hermoso y feo, éxito y fracaso. Comienza a verlo como una sola danza que te enseña a moverte. Y moverte con gracia no significa nunca caer, significa saber volver al paso después de cada caída. El verdadero equilibrio no es rigidez, es flexibilidad. Es la capacidad de regresar al centro, siempre, sin importar cuántas veces te alejes, y ese regreso es la meditación más alta, no es un rito, es un acto de amor hacia tu propia esencia. Cada vez que recuerdas quién eres, el mundo entero despierta contigo, porque eres el centro de tu universo, y la luz que llevas ilumina todo. No intentes retenerla, déjala expandirse, déjala tocar a quienes encuentras, no para enseñar, sino para contagiar presencia. La verdadera maestría no es hablar de luz, es serla sin esfuerzo, como el sol que no decide a quién dar calor, simplemente brilla, y en ese brillo la vida florece, sin ruido, sin esfuerzo, solo siendo, solo respirando, solo viviendo plenamente este instante que nunca pasará, porque cada hora es eterno. Sigue respirando y siente cómo el mundo se desacelera cuando tú te desaceleras. Cada pensamiento pierde fuerza porque ya no encuentra un muro contra el cual rebotar. Es como si hubieras abierto ventanas invisibles y el aire fresco de la presencia comenzara a fluir dentro, llevándose el polvo de viejas historias, de antiguos dolores, de miedos remotos. Ya no es necesario recordarlo todo, ya no es necesario comprenderlo todo. La mente no está llamada a resolver la existencia, es la conciencia la que abraza la mente, la sostiene como se sostiene a un niño inquieto, sin intentar callarlo, con un calor que disuelve su miedo, cada vez que te sientas en tu silencio, aunque sea por unos instantes, estás sanando siglos de ruido, el eco de miles de pensamientos que no te pertenecían y aún así te habitaban. La sanación no ocurre porque luches, sino porque dejas de alimentar la guerra. Es un regreso natural, como un río que vuelve al mar, no porque alguien lo empuje, sino porque el mar lo llama, y ese llamado es constante, sutil, eterno. Es la voz de tu ser que te recuerda que ya estás completo, que no te falta nada, que no necesitas merecer lo que ya eres. Solo recordarlo, cada vez que cierras los ojos y te dejas caer dentro, encuentras el lugar donde el tiempo no existe, donde nadie te pide ser mejor, donde no tienes que cambiar nada para ser digno. Allí no hay juicio, no hay medida, solo la simplicidad de existir, y de esa simplicidad nace la verdadera grandeza, la que no necesita ser vista porque brilla por sí misma. Cada vez que te das cuenta de que estás en el pensamiento, no te critiques, sonríe, es una señal de que estás despertando. La observación ya es la cura, no añadas análisis, no preguntes por qué, cómo o cuándo, mira y deja ir. Ver con pureza disuelve lo que el pensamiento retiene, como el sol disuelve la niebla.
y detrás de esa niebla no hay nada que construir, solo el cielo que siempre estuvo ahí, vasto, inmóvil, presente, cuando permaneces ahí el tiempo suficiente, algo dentro cuando te alineas contigo mismo, como un acorde que vuelve a estar en armonía, la mente deja de girar en círculos y comienza a orbitar alrededor de la presencia, y la presencia se convierte en tu nuevo centro de gravedad. Todo se equilibra, las relaciones, el cuerpo, el sueño, la voz, la creatividad, porque todo refleja tu estado, y cuando tu estado es paz, la vida no puede responderte con otra cosa que no sea paz, no como un milagro repentino, sino como un regreso natural al orden. La ley del universo es simplicidad. Lo que es complejo pertenece al ser humano. Lo que es verdadero es claro. Cada vez que dejas de interferir, la claridad vuelve, no como información, sino como intuición, no como lógica, sino como visión. Ya no necesitas buscar señales, porque todo se convierte en señal. La forma en que el viento mueve una cortina, la manera en que un perro te mira, el instante en que una palabra llega justo en el momento adecuado. Todo es comunicación entre tú y el todo. Y cuando lo reconoces, te das cuenta de que nunca has estado solo. El mundo nunca estuvo en tu contra. Solo estabas escuchando el ruido en lugar de la melodía. Ahora la melodía es clara, es sutil, pero constante. Te acompaña a todas partes, en los días luminosos y en los grises. Es la voz silenciosa de tu ser que susurra, quédate, y tú te quedas, y al quedarte todo encuentra su lugar. Cada dolor muestra su lección, cada persona su propósito, cada evento su necesidad. Incluso lo que llamabas error se revela como un paso hacia casa. No existen desvíos, solo viajes más largos, y cada viaje es perfecto, porque al final, te trae de vuelta aquí, donde todo comienza y todo termina, en la respiración, en el yo soy, en la presencia que no nace ni muere. Puedes sentirla ahora, entre un latido y otro, entre una palabra y la siguiente. Es aquello que observa, que contiene, que ama sin esfuerzo. Deja que sea esa conciencia la que te mueva, no el miedo, no la voluntad, no el deber, sino el impulso natural del corazón que conoce el camino. Síguelo con confianza, y cuando el mundo parezca perder sentido, vuelve aquí, cierra los ojos, escucha, no para entender, sino para recordar. El silencio es tu lengua materna, de ahí nacen todas las palabras, y en cada palabra que pronuncias desde ese espacio, está el poder de crear, no porque impongas, sino porque permites. La creación es un acto de confianza, no de fuerza, es un sí susurrado que hace florecer universos, y tú eres ese sí, encarnado, respirando, infinito. Tu vida es el campo donde lo divino juega a conocerse, y cuando dejas de resistirte, el juego se convierte en danza, y la danza se vuelve oración, y la oración se transforma en gratitud, y la gratitud en paz, y la paz en silencio, y en el silencio descubres que nunca perdiste nada, que no hay nada que alcanzar, que todo ya estaba aquí, dentro, en el corazón que late sin pedir permiso, en la respiración que entra y sale sin condiciones, en la luz que nunca deja de surgir incluso detrás de las nubes. Tú eres esa luz, y la reconoces ahora, no como pensamiento, sino como certeza, una certeza que no necesita pruebas porque es el propio fundamento de la existencia. Quédate ahí, en este saber sin palabras, y deja que la vida continúe floreciendo a través de ti, silenciosa, vasta, inevitable. Permanece en este espacio como si todo el mundo hubiera dejado de correr, como si el tiempo se hubiera sentado a tu lado en silencio, escuchando el ritmo de tu respiración. Cada vez que regresas a este punto invisible entre un pensamiento y otro, recuerdas tu verdadera naturaleza, la que no tiene prisa, la que no necesita demostrar nada, la que no busca confirmaciones, la que simplemente es, y de ese ser nace todo lo necesario. La mente humana teme el vacío porque no puede poseerlo, no puede usarlo como herramienta, pero el vacío no necesita ser usado. El vacío es el origen, es la semilla de toda realidad, y cuando dejas de huir de él,
te das cuenta de que no hay nada amenazante en su interior, solo hay paz, solo hay un espacio infinito que te sostiene. Dentro de él el miedo no puede quedarse, porque ya no encuentra límites donde rebotar, ni asideros donde agarrarse, se disuelve como la niebla cuando llega el sol. No necesitas entender cómo sucede, sucede por sí solo, porque la verdad no es algo que se conquista, es algo que se revela, y se revela cuando todo lo que no es verdadero cae. La mente, en su intento de controlar, construye muros de explicaciones, pero la conciencia los atraviesa como si fueran aire. No necesita lógica para existir, ya es completa, y en esa completitud descubres que tú también estás completo, que no necesitas añadir nada para merecer la vida, que la vida no es una prueba, sino un regalo que se renueva cada vez que dejas de resistirte a ella, cada vez que permites, la gracia entra, y con ella entra la simplicidad, las decisiones se vuelven ligeras, las personas dejan de parecerte enemigas, el mundo ya no es un obstáculo sino un reflejo, y cada reflejo te muestra dónde estás, no para juzgarte, sino para recordarte tu posición en la danza. Si la imagen está agitada, vuelve dentro, vuelve a la respiración, vuelve al silencio, y el reflejo se calma, no porque lo modifiques, sino porque tu calma es más fuerte que cualquier tormenta. Dentro de ti hay un océano que no se mueve, y cuando lo recuerdas, las olas externas pierden poder. No necesitas esforzarte por estar en calma, solo tienes que dejar de alejarte de lo que ya está en calma. La calma no se crea, se revela, y la paz no se conquista, se reconoce. En el momento en que dejas de buscarla, ella te abraza, y en ese abrazo cada deseo encuentra su justa medida, cada sueño se alinea con lo que eres, no porque dejes de desear, sino porque el deseo se vuelve puro, libre de necesidad, se convierte en expresión, no en compensación, y cuando el deseo es puro, la creación es inevitable, sucede de manera natural, sin esfuerzo, sin tensión, porque ya no hay distancia entre quien pide y quien recibe, entre quien imagina y quien manifiesta. Todo es un mismo acto de amor que se reconoce, y es este amor silencioso el que mueve los universos, no un amor romántico, sino el principio mismo de la vida, esa fuerza que empuja a la flor a florecer, al niño a nacer, a la tierra a girar, al átomo a vibrar. Todo está dentro de ti, no en un lugar lejano, sino en el corazón de tu presencia, en el punto exacto, donde sientes yo soy. Si cierras los ojos ahora y sientes esa vibración, no como palabra, sino como campo, percibirás que no es personal, no pertenece a un nombre, ni a una historia, es universal, es la misma en cada ser, en cada mirada, en cada respiración, y cuando la reconoces en los demás, el límite entre tú y el mundo comienza a disolverse. Lo que llamabas separación era solo un sueño de distancia, y el despertar no es más que recordar que nunca has estado dividido, de nadie, de nada. Incluso el dolor que viviste era un mensaje que te traía de vuelta aquí, a la fuente. Todo lo que perdiste estaba destinado a liberarte, todo lo que temiste te preparó para esta quietud. Nada fue inútil, nada fue un error. Cada paso, incluso el que creías fuera de camino, te trajo de vuelta a casa, y el hogar es esta respiración, este instante, esta paz que no depende del mundo, sino que lo transforma, porque cuando el mundo encuentra a un ser en paz, no puede seguir igual. La paz contagia, penetra, disuelve, es la fuerza más sutil y más poderosa que existe, y cuando la cultivas dentro de ti, ya no necesitas palabras para enseñarla, la transmites con tu presencia, con una mirada, con un gesto, con un silencio. Tu energía se convierte en oración, tu existencia en meditación, y sin darte cuenta, ya estás sirviendo al universo de la forma más pura, simplemente siendo. No necesitas cambiar el mundo, solo recordarle que ya es luz, y se lo recuerdas permaneciendo tú mismo como luz, cada día un poco más, hasta que la separación desaparece por completo, y solo queda el ser, el eterno yo soy, que observa, que crea, que ama, que respira, que sigue expandiéndose dentro de sí mismo, al infinito,
Todo lo que has vivido era un mensaje que te guiaba de regreso a la fuente. Todo lo que perdiste estaba destinado a liberarte. Todo lo que temiste te preparó para esta quietud. Nada fue inútil. Nada fue un error. Cada paso, incluso aquel que creías fuera de camino, te condujo a casa. Y esa casa es este respiro, este instante, esta paz que no depende del mundo, sino que lo transforma. Porque cuando el mundo se encuentra con un ser en calma, no puede permanecer igual. La paz contagia, penetra, disuelve. Es la fuerza más sutil y poderosa que existe, y cuando la cultivas dentro de ti, ya no necesitas palabras para enseñarla. La transmites con tu presencia, con una mirada, con un gesto, con un silencio. Tu energía se convierte en oración, tu existencia se vuelve meditación, y sin darte cuenta, ya estás sirviendo al universo de la forma más pura. Simplemente siendo. No tienes que cambiar el mundo. Tienes que recordarle que ya es luz, y se lo recuerdas permaneciendo tú mismo en luz, cada día un poco más, hasta que la separación se desvanece por completo, y solo queda el ser, el eterno yo soy, que observa, que crea, que ama, que respira, que sigue expandiéndose en sí mismo, hasta el infinito. Permanece en silencio y deja que todo se mueva sin tu impulso. Siente que la vida sucede y que no estás fuera de ella, sino que eres la corriente misma que fluye. No eres el pensamiento que describe, eres el espacio que contiene el pensamiento, y en ese espacio no hay urgencia, hay amplitud, hay respiro. Observa cómo las formas nacen y desaparecen sin pedir permiso. El cuerpo se mueve, el corazón late, la respiración entra y sale, y tú permaneces. Antes, durante y después, esta presencia no depende de nada. Es la raíz silenciosa que sostiene todo. El verdadero despertar no es un evento extraordinario, es reconocer esta simplicidad, darte cuenta de que lo que buscas ya está aquí, que el milagro siempre estuvo en la naturalidad del momento, y cuanto menos lo buscas, más lo vives. Cada vez que dejas de juzgar, la mente se abre como una ventana, y la luz entra. No se necesita esfuerzo, solo no resistir. La realidad no está en tu contra, es el reflejo de tu estado. Si ves caos, respira. El caos es la señal de que el orden se está reconstruyendo. Si sientes miedo, escúchalo. El miedo es una ola que pide ser abrazada, y cuando la abrazas, se transforma en energía. No niegues nada. Deja que todo exista un momento en el campo de tu conciencia. Como el cielo deja pasar las nubes, ninguna permanece, todas se disuelven, y tú sigues ahí, claro, vasto, eterno, en ese espacio neutro. La mente pierde su poder, el tiempo pierde su peso, la vida se simplifica, comienzas a ver que la belleza no está en el resultado, sino en el acto mismo de vivir. Incluso las cosas que antes te parecían insignificantes, ahora se vuelven sagradas. La forma en que la luz entra por una ventana, el sonido de un paso, el aroma de la tierra después de la lluvia, todo habla el mismo idioma, el idioma del ser, y cuando lo comprendes, ya no puedes sentirte separado. El amor deja de ser un sentimiento y se convierte en una condición natural, una vibración constante que atraviesa todo, no porque hayas recibido algo, sino porque has dejado de cerrarte. Permite que esta apertura se vuelva tu práctica. No hacen falta reglas, solo recordar que ya estás completo, que la perfección no es la ausencia de error, sino la plenitud de la experiencia. Cada momento, incluso el más difícil, forma parte de tu florecimiento, y cada vez que dejas de resistir, floreces un poco más. No intentes entender cómo, deja que la vida lo haga por ti. Ella sabe, la inteligencia que mueve las estrellas, también mueve tu corazón. No lo dudes, entrégate, deja que tu silencio se vuelva oración, que tu respiración se vuelva canto, que tu mirada se vuelva luz, y cuando camines, hazlo como quien sabe que está en casa en cualquier lugar. No hay sitio donde la presencia no esté, no hay distancia entre tú y lo divino. Tú eres lo divino explorándose a través de la forma, y la forma es temporal, pero el ser es eterno. Deja que esta verdad descienda en el cuerpo. Siéntela en los huesos, en las manos, en los ojos. Cada
Célula es una chispa de la misma conciencia que crea mundos. No necesitas buscarla fuera. Basta con estar aquí. Basta con respirar y permitir. En esta sencillez todo se cumple. Lo que fuiste, lo que eres y lo que serás, se encuentran y se disuelven en el mismo instante. Y solo queda el eterno ahora, el único templo verdadero, el único lugar donde puedes encontrarte de verdad. Y cuando finalmente comprendes que no hay nada más que buscar, algo dentro de ti se aquieta de manera irreversible, como si el propio universo soltara un suspiro de alivio a través de tu pecho. Ya no hay urgencia, ya no hay el futuro pierden peso, y solo queda el ahora, no una hora que pasa, sino el ahora eterno, donde todo está completo, donde nada falta, donde el amor no es emoción, sino sustancia. Es en este punto donde percibes que el verdadero milagro nunca fue manifestar algo, sino darte cuenta de que tú eres el propio milagro, la chispa que sostiene la existencia, la mirada a través de la cual el universo se conoce. Todo lo que deseabas ser, hacer o tener ya está contenido en este instante, y cuanto más te rindes, más la vida se abre como un libro que siempre estuvo escrito, pero que solo ahora lees con el corazón. Ya no buscas señales porque la señal eres tú. Ya no esperas respuestas, porque la respuesta es tu propio silencio, el mismo silencio que vibra en el centro de las galaxias y en el intervalo de cada latido de tu corazón. La mente intenta nombrar, pero el ser solo sonríe, porque no hay palabra que pueda describir lo que siempre ha sido. El viaje termina donde comenzó, en el punto de quietud donde surgió el primer pensamiento, y allí comprendes que nunca te fuiste de casa, que el paraíso no es un lugar, sino un estado de presencia, que la iluminación no es una conquista, sino una rendición, y en ese instante, todo vuelve a respirar contigo, los árboles, el viento, el cielo, el sonido distante de la vida, todo late al unísono, y tú eres ese pulso, eterno, sereno, consciente, el vacío que crea, el amor que observa, la luz que simplemente es. Permanece así, sin necesidad de continuar, sin deseo de detenerte, simplemente siendo, porque aquí, en el corazón del silencio, la historia cesa, pero la vida verdadera comienza, y ya nada necesita ser dicho, porque todo ha sido comprendido. El yo soy está en paz, y esa paz es el fin y el eterno comienzo.